Juan capítulo 18, y quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 28 al versículo 32. Juan capítulo 18, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación en el cual hemos de rogar que nos ayudes a tener todo nuestro ser direccionado a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Es una palabra urgente, Padre, para la iglesia. Es una palabra realmente que debe trabajar como una gran advertencia, o incluso como una exhortación, si es que hemos caído en ello. Así es que prepara los corazones, amado Dios, para que con mansedumbre sepamos atesorar lo que tú tienes para nosotros con este texto que acabamos de leer. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de este tiempo de la pasión de Cristo. Hemos hablado que los evangelios tratan de diferentes juicios que experimentó el Señor Jesucristo. Y en lo que respecta al Evangelio de Juan, nos habla de 2 juicios. Bueno, y enuncia un tercero, pero no lo trata. Nos habla del juicio en la casa de Anás. Ahora nos habla del juicio delante de Pilato. Y enuncia solamente a Caifás, pero no lo trata, lo que sí lo hacen los otros evangelios sinópticos. En ese contexto, hermanos, hoy nos encontramos en la introducción de lo que va a ser ese juicio delante de lo que es una autoridad civil, una autoridad romana, una autoridad pagana. El Señor Jesucristo es llevado delante de Pilato. Y usted dirá: y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Y si usted siguió la lectura muy cuidadosamente, ¿sí?, usted pudiera anotar conmigo que no soy impreciso en el título que le di al sermón. El título es Una religión sin Cristo. Y ya me daré a explicar por qué el título. Hermanos, cuando nosotros recorremos el Evangelio de Juan, hemos venido observando cada uno de los detalles por medio del cual el apóstol, aquí el evangelista, va desplegando cómo Dios ha mostrado su plan eterno. Ese plan que tuvo como acuerdo en la Trinidad, en la eternidad, dentro del seno trinitario, donde el Hijo fue enviado con una misión clara. ¿Cuál fue esa misión con la que el Padre envió al Hijo? Él vino a morir, hermanos. Él vino a morir como el Cordero sustituto, en lugar del pueblo, de ese pueblo escogido por el Padre, para ser redimido, para ser salvado. Ahora, hermanos, con frecuencia en nuestras mentes
Nosotros pensamos muy rápido, somos muy volátiles en pensar y no nos detenemos en los detalles. Pero hermanos, en ese apresuramiento que suele pasar en medio de nosotros, hay veces solamente ponemos nuestra mirada en la cruz, en el momento de la crucifixión. Sin embargo, alrededor de la cruz hay una serie de acontecimientos que no pueden ser pasados por altos. Resultan ser como las piezas de un gran rompecabezas que cuando son unidas revelan con mayor claridad la obra redentora de Cristo. Hermanos, ¿y sabe qué es lo más desconcertante de todo este asunto? Lo más desconcertante es que en este escenario de la crucifixión, en este escenario de la aflicción de Cristo, se muestra o se presenta la religión oficial del judaísmo. Y recuerde cuál es. Esa religión que ha sido puesta en el corazón del pueblo elegido por Dios en el antiguo pacto. Pero aquí se muestra esa religión oficial cumpliendo un papel determinante. Hermanos, aquello que el pueblo consideraba celo por Dios se transformó. Hubo una mutación. Con el paso del tiempo se convirtió en una estructura religiosa que terminó convirtiéndose en el verdugo del Mesías que tanto ellos esperaban. Dicho de otra manera, la religión del antiguo pacto se volvió en contra del Cristo prometido. Aunque suene extraño, ¿verdad? E incluso contradictorio. Esta no es solo una realidad del pasado, hermanos. No es solo una realidad del pasado. Lamentablemente, también puede estar ocurriendo en nuestros días, en cada iglesia. Y esto es cuando la iglesia, en nombre de la religión, se opone al mismo Cristo que confiesa. Hoy, por tanto, vamos a continuar siguiendo los pasos del Señor Jesucristo en el camino hacia la cruz. Hermanos, si usted recuerda la escena anterior, en el contexto, en la escena anterior, Juan, el apóstol, nos mostró cómo el Señor Jesucristo fue arrestado, ¿verdad? Y fue arrestado de una manera completamente injusta, de una manera violenta. Y fue llevado a un juicio que era falso, a un juicio ilegal, cuyo único propósito, el propósito de ese juicio fue hallar la forma de tener información para poder culpar al justo. Ahora, el relato avanza y el relato nos conduce a una nueva escena. ¿Cuál es esa escena? Bueno, es una escena que no es menos sobrecogedora. Se trata del juicio civil ante una autoridad gentil. Ahora, en ello, hermanos, el Señor es llevado ante el gobernador romano, cuyo nombre es Poncio Pilato. Pero antes de centrarnos en el juicio, o es más, lo que hace el mismo Juan, antes de centrarse en el propio juicio, Juan nos muestra la transición entre los acontecimientos y nos permite ver con mayor profundidad el estado del corazón de la religión dominante en ese tiempo. Y allí está el espejo al cual nosotros debemos acudir y mirarnos. Es precisamente allí, amados hermanos, donde hoy vamos a poner nuestra mirada, donde nos fijaremos, donde pondremos nuestra atención. Hermanos, se trata de una religión escrupulosa, una religión que es muy detallista de la forma, es una religión celosa. Es una religión que busca la pureza externa, que los ritos estén perfectamente hechos, que sus ceremonias sean finamente elaboradas. Pero es una religión completamente corrompida en su interior. Es una religión que aparenta piedad. Es una religión que tiene un corazón lleno de perversión. En una palabra, es una religión hipócrita.
Al considerar este pasaje, lo que vamos a hacer es a desglosar algunas características de lo que es una religión hipócrita. Y al considerar esas características, seremos llamados a examinarnos con honestidad, hermanos. Ese es el propósito. Por eso la pregunta no es si tenemos religión. Esa no es la pregunta. Más bien, lo que hemos de preguntarnos es qué tipo de religión es la que profesamos. ¿Es una fe viva? ¿O es simplemente un cascarón vacío? Cabe, ¿verdad? ¿Es una vida transformada? ¿O sencillamente es una fachada que encubre la injusticia, que encubre la inmoralidad, que encubre la impureza? ¿Esa es la religión que tenemos? Hermanos, si nosotros nos examinamos, al examinarnos, hemos de descubrir cuál es la condición de nuestro corazón. Y el llamado es claro. Si nosotros llegamos a encontrar una religión hueca, una religión vana, una religión solamente externa, el llamado es claro. ¿Sabe cuál es? Arrepentimiento. No hay otro camino. Arrepentimiento. Pero sin embargo, hermanos, desde la perspectiva divina, porque esto es lo que nosotros estamos viendo como hombres, ¿sí? Pero desde la perspectiva divina, debemos afirmar también esto. Ni siquiera la religión más hipócrita puede llegar a frustrar el plan soberano de Dios. Y aquí lo hemos leído. Y es así, hermanos, una vez más, como la Escritura, ¿qué va a hacer? Nos va a confrontar y nos va a evaluar. A eso es a lo que venimos, hermanos. Y óigase bien. No es para que miremos al hermano, no es para que miremos a las otras iglesias, es para que nos miremos a nosotros mismos y nos cuestionemos cómo está nuestra vida espiritual, dónde se encuentra nuestro verdadero celo por Dios. ¿Hemos permitido que el pecado conviva con una apariencia de piedad? Debemos cuestionarnos todos los días esto. Ahora dicho esto, amados hermanos, quiero que evaluemos las características que este texto nos ofrece de una religión hipócrita, de una religión sin Cristo. La primera de ellas, una religión hipócrita es una religión que es escrupulosa en lo externo, pero está contaminada en el interior. Es como bien lo dijo el Señor, son como sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, los limpiaban, los dejaban blanquitos para que nadie los pisara, para que nadie los profanara, pero por dentro están llenos de podredumbre. Eso es, ¿verdad? Una tumba. Ahora, hermanos, lo que tenemos acá, o esta característica, de un estado de una religión hipócrita que es escrupulosa en lo externo, pero corrompida en lo interno, usted lo puede leer allí en el versículo 28. Allí dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Escrúpulos tenían estos. Y así poder comer la Pascua. Hermanos, en medio de los acontecimientos que rodean el arresto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que Juan ahora nos sitúa en otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? El pretorio, donde se encuentra la autoridad civil, la autoridad romana, donde se encuentra Pilato. Sin embargo, los otros evangelios nos informan que antes de llegar allí, Jesús fue llevado a la casa de Caifás, donde allí tuvo lugar otro juicio amañado, probablemente, y muy seguramente, fue un juicio hecho a la madrugada, mientras que los ancianos que componían el Sanedrín se reunían apresuradamente. Entonces, en ese escenario nocturno, el liderazgo judío celebró un nuevo juicio. Y digo nuevo porque ya había pasado el de Anás, ¿verdad? Un nuevo juicio. Y esta vez
sí aparecen testigos en la casa de Caifás. Hay testigos, pero las escrituras nos aclaran y nos enseñan que esos testigos eran falsos. Eran tan falsos que ni siquiera sus testimonios concordaban el uno al otro. Aún así, hermanos, de ese juicio irregular surge una acusación, que esto es importante tenerlo en cuenta. Solo fue en la casa de Caifás, cuando ya está el Sanedrín reunido, cuando están los ancianos, todos los sacerdotes allí reunidos, es donde se hace una acusación delante del Señor. El Señor es acusado de blasfemia. Hermanos, no se trata de una acusación legítima. Se trata de una acusación que fue fabricada, de una acusación forzada, de una acusación contradictoria con la realidad. Es Caifás mismo quien provoca esa supuesta autoincriminación cuando él dijo en Mateo 26:63. Caifás dijo: te conjuro, diciéndole al Señor Jesucristo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Y a eso el Señor Jesucristo responde con toda la verdad, con toda solemnidad: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo, dijo el Señor, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Así es que ante esta declaración sublime que apela a toda la verdad, es que Caifás rasga sus vestidos y hace una exclamación a manera de pregunta: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Es decir, llévense a esos testigos falsos que no me sirvieron para nada. Ya no necesitamos testigos. Aquí ya tenemos la acusación. Ha blasfemado. Se ha hecho igual a Dios. Y sabe, hermanos, que la blasfemia, según la ley de Moisés, es un pecado gravísimo, hermanos. Es gravísimo. Mire, si usted lo lee en Levítico 24:16, Levítico 24:16 nos dice que el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Es grave el pecado de la blasfemia. Entonces, hermanos, aquí comienza a evidenciarse un celo religioso, claro, distorsionado. ¿Qué es lo que hace la religión de turno? Toma la ley de Dios para justificar sus fines perversos. Grave, muy grave. Ahora, blasfemar no es simplemente decir algo ofensivo en contra de Dios. Blasfemar va más allá de hablar. Blasfemar también tiene la implicación de vivir como si Dios no fuera el que Él es. ¿Me explico? Es llamar mentira a la verdad revelada. Mire, desde esta perspectiva nosotros podemos afirmar que Caifás y el Sanedrín en su conjunto, ellos fueron los que blasfemaron. Ellos fueron los que blasfemaron. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron, ellos condenaron al Hijo de Dios. Ellos son los blasfemos. Y esa es la hipocresía en su forma más grave. Usan el nombre de Dios, usan su ley, usan su culto para oponerse al Dios hecho carne. ¿No le parece hipócrita? Eso es hipocresía. Ahora bien, hermanos, esta hipocresía se hace aún más evidente en Juan 18:28. Allí Jesús es llevado a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio. Cambia de escenario. Ahora, aquí debemos entender algo que es muy importante. Y es que bajo la ocupación romana, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar legalmente a nadie. Por eso es que traen a Jesús delante de la autoridad civil de turno. Y esta vez es el Imperio Romano. Es esa autoridad que está allí representada en Jerusalén por Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Hermanos, Pilato
era gobernador y que llevaba la autoridad del mismo emperador y era el encargado de traer orden sobre los desórdenes que pudieran ocurrir en Jerusalén. Ahora, aquí hay algo importante de notar. Pilato no podemos considerar que era un hombre que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, ¿sí? Como decir, y bueno, ¿y ustedes por qué me traen a este hombre? ¿Quién es? ¿Qué pasa? No, él no estaba desinformado. Pilato ya sabía quién era Jesús. Pilato ya conocía las tensiones que habían entre Jesús y las autoridades judías. Por esa razón, Pilato había autorizado ese destacamiento de soldados para su arresto. O de cuando en vez vemos a unos soldados mandándose por sí solos para ir a arrestar a un judío. No, Pilato lo sabía. Estaban bajo su autoridad y Pilato los envió. Entonces, hermanos, su responsabilidad como gobernador era, sí, claro, mantener el orden público, especialmente durante esa fiesta de la Pascua, donde en Jerusalén no solamente estaban los ciudadanos de esa ciudad, sino que venían muchas personas de diferentes lugares del mundo. Peregrinos venían de muchas regiones y allí estaba Pilato para guardar el cuidado de que las cosas no se salieran de control. Pero ahora Juan lo que hace es dirigir su atención a un detalle que es revelador. Los judíos no entraron al pretorio. ¿Por qué razón? Bueno, la misma escritura nos dice, para que no se contaminen. Ellos no querían contaminarse y así poder comer la Pascua. Hermanos, el pretorio era el lugar de residencia gentil del gobernador de turno. Ocupado, obviamente, por romanos. Y según la tradición judía, no según la ley de Moisés, sino más bien es según las interpretaciones rabínicas del tiempo, entrar en la casa de los gentiles implicaba una impureza espiritual. Ellos podían haber en esa casa, en ese lugar, podrían llegar a tocar algún objeto considerado impuro, y eso, según su entendimiento, los iba a descalificar temporalmente para practicar cualquier acto sagrado. En este caso, la Pascua. Aquí ha habido tensión, pero no me voy a extender en eso. De si el Señor Jesucristo en la cena que participó con sus discípulos, ese fue el día de la cena de la Pascua, o por qué aquí Juan habla de que todavía pareciera que no se ha comido la Pascua. Es una tensión que ha habido y no me voy a centrar en ella, pero lo único que voy a decir es que a la Pascua no solamente se le llamaba a ese día donde se comía el Cordero Pascual, sino a toda la celebración, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, muy seguramente aquí los judíos o los líderes judíos procuraban guardarse para poder seguir celebrando la fiesta que iba a ocupar toda la semana. Ahora, aquí lo que hay, donde debemos poner nuestra atención, es en la ironía que se encuentra en esta escena. Es una ironía sumamente profunda. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido, ¿sí? O más bien, mientras que los judíos, los líderes judíos no se querían contaminar entrando al pretorio, el Mesías prometido habló con samaritanos. Se relacionó con samaritanos. El Mesías prometido, ¿qué hizo? Sanó en su momento al siervo de un centurión romano. ¿Se acuerdan? En otra oportunidad, el Mesías prometido elogió incluso la fe de los gentiles. Y en otra oportunidad, el Mesías prometido se acercó incluso a personas que la ley de Moisés sí llamaba a que se debían guardar. A los leprosos. A los leprosos. Sin embargo, hermanos, el punto central al cual debemos, o Juan nos debe llevar a poner nuestra atención, es que los líderes judíos rehusaron entrar al pretorio
por miedo, por temor a contaminarse ceremonialmente. Escrupulosos, hermanos, mientras al mismo tiempo en que ellos se guardaban religiosamente, al mismo tiempo estaban entregando al Hijo de Dios para un juicio injusto. Ese contraste revela una cosa, hermanos. Ese contraste revela una conciencia profundamente deformada. Profundamente deformada. Una conciencia que teme a una impureza ritual, una impureza momentánea, pero esa misma conciencia no los acusa del pecado moral que están cometiendo, de ese pecado al condenar al justo. Una conciencia deformada los acusa para cosas básicas, sencillas, pequeñas, pero para lo grande, allí está completamente cauterizada la conciencia. Así es que aquí se manifiesta, hermanos, una religión que está centrada es en los ritos. Es una religión que está centrada es en lo externo, mas no en la verdad. No está centrada en la verdad. Aquí la ley es usada de una manera selectiva, ¿sí? A mi acomodo, que funcione para mí. Solo tomo una parte, lo otro lo desecho, lo que me afecta, lo que me molesta, no lo tomo en cuenta. Aquí solo tomo aquellas cosas que me sirvan. Y aquí estos judíos estaban haciendo de la ley únicamente un asunto para ser estrictos en lo ceremonial, pero indiferentes en la injusticia. Indiferentes en la justicia. Ellos no les importaba ser injustos, no les importaba emitir falsos testimonios, no les importaba asesinar a un hombre inocente. Esto deja al descubierto una cosa, hermanos, ¿sí? Y es aquí donde quiero que nos veamos reflejados a nosotros. Claro, usted dirá, terribles esos judíos, terrible esa autoridad, ¿sí? Que se llamaba moral, que se llamaba la religión de turno. Pero esto deja al descubierto el corazón religioso no regenerado. Corazón religioso no regenerado. Hermanos, un corazón religioso no regenerado puede ser extremadamente devoto a lo externo, ¿sí? A las minucias externas, pero completamente rebelde en lo interno. Completamente rebelde. Y eso usted lo puede ver en su vida. Y usted lo puede tomar como un espejo y hacer la reflexión. Piense, la religión muerta mide la santidad por prácticas visibles. Si leo, si hago, si muevo, si voy, si me quedo, si asisto, si esto, si lo otro, una lista de chequeo que usted va llenando vez tras vez. Hoy fui, hoy oré, hoy hablé, o lo que sea, ¿sí? Prácticas visibles, pero no por una obediencia del corazón. Allí está el punto. ¿Por qué oró? ¿Por qué fue a la iglesia? ¿Por qué hizo la buena obra? ¿Por qué está leyendo la Biblia? ¿Por qué hace lo que hace? Y ahí está el punto. ¿Lo hace por obediencia al Señor o lo hace porque me toca? Otra. Es posible, hermanos, defender tradiciones y volvernos realmente estrictos en defender tradiciones, en defender liturgias, en defender incluso fechas sagradas, celebrar fiestas. Y al mismo tiempo rechazar a Cristo en la vida práctica. Podemos venir a guardar el día de reposo rechazando a Cristo, dejándolo allá en la puerta. Hermanos, la iglesia debe examinarse con honestidad. Debe mirarse y hacerse la pregunta: ¿tememos más a romper las costumbres o a entristecer el corazón de Cristo?
Eso debe estar en nuestra manera de evaluarnos. ¿Vamos a romper costumbres por amar a Cristo? ¿O al contrario, prefiero guardar la costumbre que obedecer a mi Señor? Entonces sí, amado hermano, una religión hipócrita es una religión que en lo externo es escrupulosa, pero en el interior está muerta. Pero avanza el texto y nos dice una característica más. Nos dice que una religión hipócrita es la que evade la verdad y rehúsa rendir cuentas. Entonces, si en la primera le fue bien, espero que en la segunda también le vaya bien. Porque la religión hipócrita rehúsa la verdad y no quiere dar cuentas a nadie, Leamos los versículos 29 y 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Aquí hay algo sumamente importante, y es que en estos versículos nosotros podemos ver un encuentro tenso entre dos autoridades, ¿sí? Ya tenemos dos autoridades, una frente a la otra. ¿Cuáles son? Por un lado está la autoridad civil, que a la vez es una autoridad gentil, que está representada en Poncio Pilato, y al otro lado está la autoridad religiosa, y es judía. Mire, son dos pesos pesados, por así decirlo, de la época. Esa religión judía estaba encarnada precisamente por los líderes judíos del momento. Ahora, no se trata de un simple choque entre jurisdicciones, no, sino que aquí encontramos una confrontación entre la justicia civil y el orgullo religioso. ¿Sí? Justicia civil y orgullo religioso. Mire, Juan aquí nos está diciendo que Pilato salió a ellos y les preguntó. Y ya con ello nos da a entender que Pilato ya sabía muy bien lo escrupulosos que eran estos fariseos, lo escrupulosos que eran estos judíos, que ellos no iban a entrar a su palacio, que ellos no iban a tener ninguna sesión de poder entrar y hablar el tema. Ellos se iban a quedar afuera. Y Pilato entonces decide salir. Seguramente estamos hablando de un palacio que tiene un patio, ¿cómo se llamaría eso? Traspatio, antesala, bueno, llámelo como quiera, algo que no tiene que hacer parte del palacio, que no se contaminen estos hombres. Pero el punto es en lo que dijo Pilato. La pregunta que hace Pilato: viene todo un tumulto, judíos traen a Jesús, lo traen de mañana, ¿sí? Ellos no, es como cuando hay veces hacemos cola en los asuntos oficiales, aquí a la registraduría, y decimos: allí abren a las 8, pues estemos más tempranito para hacer fila. Allí estaban estos judíos haciendo fila para esperar el primer turno para que Pilato los atendiera. Y Pilato les pregunta: bueno, ¿qué acusación ustedes traen en contra de este hombre? Esta pregunta es clave, hermanos, es muy clave. ¿Por qué? Porque Pilato no está defendiendo a Jesús. No crea que Pilato dice: ay, no, pero ustedes cómo son de terribles, cómo van a traer a este hombre y bueno, ¿por qué? ¿De qué lo acusan? No, él no está defendiendo al Señor. Él únicamente está cumpliendo su rol. Él está cumpliendo su función como gobernador romano. Para de contar. Para Roma, nadie podía ser juzgado sin que tuviera una acusación formal. Nadie podía ser condenado si no había una acusación formal. Y resulta muy llamativo, hermanos, que este pagano, que este incircunciso, este Pilato, muestre aquí más coherencia judicial que la que tuvieron o de aquellos que se jactaban de tener la ley de Dios. Este Pilato se estaba preguntando por una acusación, pero los judíos, Anás, Caifás, etcétera, no les importaba eso. Ellos fabricaron esa acusación. Por eso es que la pregunta de Pilato es importante aquí.
y tiene un reflejo aún más profundo, revela algo más. Y es que Pilato, en esta pregunta, él no sabía exactamente por qué Jesús había sido arrestado. Es interesante esto, ¿por qué? Porque aunque Pilato autorizó el uso de los guardias para ir a arrestar a Jesús, ¿sí? No sabemos qué fue lo que le dijeron los judíos, préstanos soldados para ir a... No sabemos nada de eso, pero los prestó, pero aún así él no tiene claridad y con esta pregunta lo expresa, ¿sí? Él ahora exige, bueno, yo les presté unos soldados, ustedes arrestaron a un hombre, ahora yo quiero que me digan por qué lo arrestaron. ¿Por qué lo arrestaron? ¿Por qué les presté mis hombres? Para Pilato, lo único realmente importante era preservar la tranquilidad, la estabilidad de Jerusalén, especialmente en los días de la Pascua. Era su pellejo el que estaba en juego. A él no le importaba si se matan o no se matan. A él le importaba a mí me encargaron que esto esté tranquilo en medio de la celebración judía. Entonces, por eso su pregunta, ¿cuál acusación traen de este hombre? ¿Cuál es la acusación? Pero lo relevante aquí es la respuesta de los líderes judíos, que es lo que nos va a mostrar la otra característica de una religión hipócrita. Hermanos, la respuesta de los líderes judíos deja al descubierto lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. ¿Qué responden ellos? Bueno, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Una cosa, malhechor. Mira el concepto tan terrible que tenían estos judíos de Jesús. La palabra malhechor en el griego está formada por dos palabrejas, ¿sí? Y es una palabra, me pareció muy interesante porque es una palabra que incluso utilizamos para referirnos a un ladrón. La palabra caco, ¿sí? ¿Sí la han escuchado? Para referirse a un ladrón, los cacos, incluso los caquitos, que uno los escucha por ahí. Y esa es una palabra griega. Y la otra palabra que lo conforma es poieo, que es de hacer o producir. Caco es malo. Poieo, hacer o producir. Es decir, en el sustantivo es aquel que produce lo malo, el que hace lo malo, el malhechor. El que hace lo malo. Ese era el concepto que tenían estos judíos del Señor Jesucristo. Pero el punto es que la respuesta de estos judíos es que ellos no están presentando ningún cargo, ¿sí? Ellos no están presentando ningún cargo, ¿sí? No exponen los hechos, ellos no formulan una acusación legal, ellos solo están apelando a su autoridad religiosa. En otras palabras, ellos es como si le estuvieran diciendo a Pilato, ay Pilato, confía en nosotros, mira, nuestra palabra debiera bastarte, lo traemos para que tú los juzgues, lo traemos para que tú lo mates, de resto no importa. Evaden la verdad. Es una respuesta que está cargada de soberbia. ¿Por qué? Es como si ellos estuvieran diciéndole a Pilato, oye Pilato, tú no tienes derecho a cuestionar nuestra autoridad. Por eso yo les decía que es un choque aquí de egos. Tú no tienes derecho a cuestionarnos, te lo traemos y punto. Mira a ver qué haces con él, mátalo. Pero recordemos, hermanos, cuál era la acusación que ellos traían, que ellos habían fabricado el propio tribunal judío. ¿Cuál era la acusación? Blasfemia, ¿sí? Esa era la acusación. Blasfemia. ¿Por qué estos judíos no le respondieron a Pilato cuando les preguntó qué acusación traen de este hombre? Blasfemo. No lo dijeron. ¿Por qué? Hermanos, ese cargo, aunque es grave en la ley mosaica, no tenía ningún peso en la ley romana. Entonces, estos judíos sí que eran hábiles, eran viejos zorros, por así decirlo. Y yo, no, ni para qué decimos eso, porque eso no nos va a servir absolutamente para nada. Por eso lo que hacen estos judíos es evadir la verdad, evaden la verdad y la sustituyen esa acusación por una afirmación que es vaga, por una afirmación
floja, autoritativa incluso. Y aquí se revela, hermanos, el rostro de la religión hipócrita. Mire, una religión hipócrita como la de estos no busca justicia, no. Una religión hipócrita lo que busca es control. Busca es controlar, no justicia, sino mantener el control. La religión hipócrita no ama la verdad, no la ama. ¿Qué ama entonces? Su estatus, su poder, tener el dominio de las cosas. La religión hipócrita no razona con nadie, impone las cosas. Basta con saber que es un malhechor, ahí te lo traemos. Si no fuera malo, no te lo hubiésemos traído. Impone las cosas. Hermano, la religión hipócrita pretende que Pilato sea solo un instrumento en sus manos. Querían utilizar al Imperio Romano para que ellos fueran un medio para ejecutar lo que ellos ya habían decidido. Miren, meses atrás los judíos ya habían pensado en eliminar al Señor Jesucristo. Lo querían matar. Ya lo habíamos visto desde Juan, una vez que ellos tomaron piedras para matarlo. Y el Señor se les escapó. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Entonces, hermanos, ellos querían que fuera Roma los que mataran al Mesías. Ellos no quieren rendir cuentas. No quieren rendir cuentas. Ellos no quieren explicar absolutamente nada. Ellos no quieren ser examinados. Así es una religión hipócrita. Su lógica es sencilla, pero a la vez peligrosa. Somos la autoridad. ¿Sí? Somos la autoridad y eso debe ser suficiente. Y no me pregunten nada porque no le voy a responder absolutamente nada. Usted hace lo que yo le mando. Punto. Hermanos, este pasaje nuevamente nos debe confrontar a nosotros. Es un espejo para nuestra vida. Nos debe confrontar con una verdad incómoda. ¿Cuál? Cuando la religión se separa de la verdad bíblica, ¿sabe qué pasa? Se vuelve opresiva. Cuando la religión se separa del libro, cuando la religión se separa de la doctrina, cuando la religión se separa de la verdad, solamente hay autoritarismo. Haga, cumpla, esto, así es, está. ¿Por qué? Silencio. Usted no tiene por qué cuestionar al ungido de Dios. ¿No lo han escuchado por ahí? Bueno, hermanos, la Escritura nos enseña que toda autoridad, incluso la autoridad religiosa, debe estar sometida a la verdad de Dios. Toda. Y quiero que me acompañen a un texto de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13. Y hago lectura de los 5 primeros versículos. Es importante. Vuelvo y les digo, mi tesis es que todas las autoridades, incluyendo las religiosas, o es más, aún más las religiosas, deben estar sometidas a la verdad de Dios. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. No, hermanos, estoy en números. Eso es lo que pasa. Es que estoy en otro libro. Deuteronomio, ¿verdad? 13. Ahora sí. 13. Deuteronomio 13. Cuando se levante en medio de ti profeta, mire, una autoridad religiosa, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles,
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. ¿Por qué? Quieto ahí. Aquí tenemos una autoridad que se levanta y les dice a los demás, hagan lo que yo les digo. Y el Señor dice, no lo sigan. Y da la razón. ¿Por qué? Porque Jehová es vuestro Dios. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ese versículo 4 es sumamente importante. Es decir, que la autoridad de una religión verdadera se asienta en la verdad de Dios. Ahí está. Si no conocemos a Dios, si no tememos a sus mandamientos, pues vamos a estar sirviendo a ídolos. Verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, donde no hay disposición de ser examinados por la palabra de Dios, allí no hay temor de Dios. Allí hay abuso espiritual. Abuso espiritual. Entonces, esto tiene una implicación de punta y punta, ¿sí? La iglesia que no usa la verdad y se vuelve autoritativa, y por el otro lado está aquel que no quiere ser examinado por la escritura y que evade y que busca la manera de escapar de la verdad. Por eso, hermanos, el creyente debe desconfiar de toda autoridad aparentemente espiritual que exige una obediencia sin un fundamento bíblico. Es que aquí hacemos esto, ¿y de dónde saca usted eso? No, es que así lo hemos hecho. E históricamente, por años lo hemos hecho. No, hermanos, tiene que salir de la escritura el por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, el cristiano, el creyente, debe desconfiar de una autoridad espiritual que condena sin evidencia. Grave. Levanta su mano, juzga. ¿Y por qué juzga? Porque me parece, es que yo creo, es que tengo una mala sospecha. Cuidado, hermanos, cuidado. Condenar sin evidencias es propio de una religión hipócrita, vacía, hueca. Como creyentes debemos desconfiar de esa autoridad aparentemente espiritual que rehúye de dar explicaciones a la luz de la escritura. A la luz de la escritura. Hermanos, una iglesia sana no teme rendir cuentas. ¿Se acuerdan de los bereanos? ¿Qué hicieron los bereanos? Dice la escritura que ellos eran ¿más qué? ¿Para qué? Para ver si lo que le decían era para verificar. ¿Verdad qué? Lo que decían los apóstoles. ¿Puntualmente quién? El apóstol Pablo. Pablo. ¿Qué tal, Pablo? No, háganme el favor, ¿ustedes quiénes son a mí para juzgar lo que yo les estoy enseñando? Soy el apóstol Pablo. Los bereanos nos enseñan precisamente en que es por medio de la escritura que debemos rendir cuentas los unos a los otros. Es por la Biblia, no por el me parece. Mal. Es por lo que dice Dios. Una iglesia sana, hermanos, no teme rendir cuentas. No teme. Un liderazgo piadoso no va a evadir preguntas. La verdad, hermanos, no necesita imponerse por la fuerza. ¿Por qué? Porque la verdad se sostiene por sí misma. Predique la palabra y deje la obra del Señor. Ya.
Y aquí, hermanos, una vez más, el apóstol Juan nos está mostrando que el problema no era la falta de religión, no, sino es una religión que había perdido la verdad, que evadía la verdad, que no quería rendir cuentas. Pero hay más, hermanos, hay más en esta religión hipócrita. Y es lo que encontramos en el versículo 31. Verso 31. Entonces les dijo Pilatos, tomadle y juzgadle según vuestra ley. Perdón. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto que nos muestra que una tercera característica de una religión hipócrita es que la religión hipócrita va a usar el mundo para hacer lo que ellos no pueden hacer. Va a usar a otro para guardar su buen nombre. Mire, nosotros ya hemos visto que los líderes judíos estaban buscando era manipular a Pilato, ¿sí? Pero aquí el versículo 31, donde se nos muestra que esa maniobra se hace más evidente y se hace más descarada. ¿Por qué? Al notar, hermanos, que no le presentan cargos legales y claros, pues ¿qué hace Pilato? Sencillamente, él se quiere apartar del asunto. Él dice, yo no tengo nada que ver con esto. Ustedes no me traen pruebas, ustedes no me traen acusaciones. Tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y con esa respuesta, aquí Pilato, no vaya usted a pensar, hombre sabio, ¿no? Hombre sabio. No, aquí ya empezamos a ver evidencias, podemos entrever que Pilato muestra un carácter que va y viene, va y viene. Claro, él no encuentra en Jesús un delito civil digno del juicio romano, pero lo que sí ve él es un tufillo que hay en una disputa religiosa interna. Ese es su problema. No me metan en sus problemas, resuélvanlo a su manera. Esto es una cuestión de celos religiosos, resuélvanlo entre ustedes. Hermanos, nosotros no debemos pensar, como les digo, que Pilato está actuando por convicción moral o que está actuando por amor a la justicia. Lejos de ello, por el contrario, aquí vemos ese primer acto donde el carácter vacilante de Pilato va de aquí para allá. Y más adelante vamos a darnos cuenta que esta será el constante ir y venir de Pilato. ¿Por qué? Porque en este mismo juicio Pilato entra, habla con Jesús, después habla con el pueblo, después habla con Jesús y él no sabe qué hacer. Él no sabe qué hacer. Lo que sí es seguro es que él está muy preocupado por la posición que él está llevando, por el costo político que puede cobrar una mala decisión. Sin embargo, hermanos, aún en esa ambigüedad, Pilato reconoce implícitamente que Jesús es inocente. ¿Sí? Inocente de cualquier cargo político. Él sabía que Jesús era popular. Él sí que sabía eso. Él sabía que Jesús había realizado señales, prodigios, maravillas grandísimas. Incluso la resurrección de Lázaro aún estaba muy fresquita. Estaba reciente. Y Pilato lo sabía. Y ahora esto sumado a lo que ocurrió pocos días atrás, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Esto fue un evento público, donde los romanos sabían. Así es que todo apunta a que no estaba Pilato desinformado de lo que estaba viendo. Es más, Pilato podía ver en Jesús no un rebelde, ¿sí? No un hombre armado que arma disidencias aquí por allá, no. Él estaba viendo quizás a un hombre rechazado por celos religiosos y nada más. Pero Juan vuelve a dirigir nuestra mirada y nuestra atención al punto, y es los líderes judíos. Ellos no retroceden, no. Ellos con astucia lo que hacen es volver a lanzar su red para ver si logran capturar a Pilato, para que vuelvan a usarlo como un guante puesto en su mano para hacer su sucio plan de sentenciar a muerte a un inocente.
Por eso su respuesta es breve, pero es sumamente calculada. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjese la respuesta. Y es una afirmación que podemos decir es verdadera, una respuesta verdadera, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Es una verdad acomodada, pudiéramos así decirlo. Por un lado, está dejando al descubierto su deseo firme por querer eliminar al Señor Jesucristo. Lo quieren matar y allí lo están dejando en claro. Lo quieren matar. Desde hacía mucho tiempo atrás, querían eliminar al Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, esta respuesta lo que reconoce es la realidad política. ¿Por qué digo esto? Desde que Roma tomó el control directo de Judea, ellos trajeron una ley que se conocía como el derecho de la espada, ¿sí? El derecho de la espada. Y el derecho de la espada pertenecía exclusivamente al emperador y obviamente a sus representantes, y en este caso Poncio Pilatos. Roma actuaba así por estrategia. Permitir que un pueblo que ha sido sometido por su régimen ejecutara por sí mismo penas capitales, esto les iba a provocar muchos dolores de cabeza, les iba a provocar disturbios, iba a provocar que dentro de esas muertes se iban a levantar líderes, ¿sí? Y eso era lo que menos quería Roma que hubiera en esos lugares sometidos. Por eso aquí los judíos debían recurrir al poder romano para poder ejecutar una acción de pena de muerte. Y es así, hermanos, es aquí que se revela la profundidad de la hipocresía. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con su propósito, estos líderes judíos no dudan en humillarse ante Roma. Esto es lo que está ocurriendo acá. El orgullo judío lo bajan y se humillan ante Roma. ¿Por qué? Porque prácticamente la respuesta de estos judíos es que están confesando su impotencia, están apelando al poder gentil que tanto ellos despreciaban, odiaban a los romanos, pero ya le estaban golpeando a la puerta para, ayúdame, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos el temor que tenía la autoridad judía por el pueblo. ¿Por qué? Porque es que en muchas oportunidades, como les digo, estos judíos querían echarle mano al Señor. Y hay textos en los evangelios que nos dicen que no lo hicieron por temor al pueblo, porque el pueblo consideraba que Jesús era un profeta. Y ellos no querían meterse en ese problema. Así que ellos buscaron que otro hiciera su trabajo sucio, que otro hiciera lo que ellos deseaban, pero ellos no querían verse expuestos públicamente. Si matan a Jesús, no fuimos nosotros, fueron ellos, fueron los romanos. Ellos quieren un Mesías muerto, pero quieren mantener sus manos limpias. Eso es. Ellos quieren el resultado del pecado, pero ellos no quieren asumir su culpa. Esto es hipocresía, hermanos, a un grado grandísimo. Se trata de una religión que quiere conservar su imagen, pero vive delegando el pecado. Hazme esto por mí. Pero, pastor, es que eso implica pagar allí una mordida. Hágalo. ¿Sí? Eso no le paguemos el recibo de la luz, más bien, hermano, usted que sabe electricidad, conecte estos cablecitos allí al poste. Eso es, hermanos, es delegar el pecado. Usan al mundo para hacer lo que ellos no pueden hacer abiertamente. Y luego pretenden lavarse las manos. Pero la Escritura no permite este engaño. No. Pedro lo declara con absoluta claridad. Busque usted en Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, verso 23. Allí dice, en la predicación de Pedro en el Pentecostés, Pedro predicando a esos judíos allá en esa fiesta judía del Pentecostés. Y Pedro dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, a este
entregado por la determinación, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pare allí. Este es el plan de redención, ¿sí? Intratrinitario, pero sigue diciéndole a esos judíos, ustedes fueron los que prendieron y lo mataron a Jesús por manos de inicuos. 3 agentes encontramos allí. La voluntad de Dios, el Cristo debe morir. El medio, los judíos lo iban a matar, ¿sí? Pero utilizando las manos impías de los romanos. Claro, aunque Roma fue instrumento, la responsabilidad moral recaía solamente sobre los judíos. Dios no solo, hermanos, esto nos muestra que Dios no solo va a juzgar los actos visibles, como para decir, ay, lo que no ven los hermanos, lo que hay en mi corazón y en mi mente, ay, de eso no me preocupo. No, Dios no solo juzga los actos visibles, Él también juzga las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan a Adán allá en el huerto? Después de haber pecado. Hermanos, el pecador siempre va a intentar desplazar la culpa. Adán dijo, yo no fui, fue ella. ¿Sí? Fue ella. Eso es lo que hace el hombre pecador. Eso es lo que hace el hombre caído. Pero delante de Dios, hermanos, no van a haber excusas válidas. No va a haber. Hermanos, una religión muerta, una religión hipócrita, siempre va a buscar justificarse. ¿Sí? ¿Pero usted por qué hizo eso, hermano? Ah, no, pero siempre va a haber un pero. Los problemas entre esposos, ¿sí? Pero mujer, tú me dijiste esto, sí, perdóname, pero cuando hay un pero, hermanos, siempre que hay un pero, es un terrible pero, es un pero de autojustificación. Hice lo que hice porque sea lo que sea, se quiere justificar. El creyente verdadero no se justifica, hermanos, no se justifica. ¿Sabe qué es lo que hace el creyente verdadero? El creyente verdadero confiesa. El creyente verdadero se arrepiente. El creyente verdadero se somete a la verdad de Dios, así le duela. ¿Ladrón? Sí, ladrón. ¿Adúltero? Adúltero. Lo acepto. Pero perdón, Señor. Listo, perfecto. Ahora para terminar, hermanos. Para terminar, lo que hace Juan es mostrarnos que incluso esa perversión religiosa no escapa al control soberano de Dios. ¿Ellos querían matar a Jesús? Sí, pero lo hicieron exactamente de la forma en que Dios lo había determinado para nuestra redención. Y allí tenemos el versículo 32, cuando dice, para que se cumpliese, nada se salió de las manos. ¿Sí? Allí tenían que estar los judíos, allí tenía que estar Caifás, allí tenía que estar Pilato, allí tenía que estar, todo esto tenía que estar. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Mire, mientras que para nosotros pudiéramos haber visto una tragedia, la tragedia del corazón humano, ¿sí? Vimos la corrupción, vimos la hipocresía, vimos las maniobras injustas para deshacerse del Mesías. Aquí el texto, en este versículo 32, nos muestra que Dios nunca pierde el control. Nunca. Nada de lo que ocurre en ese juicio improvisado, en ese juicio perverso, escapa de su mano poderosa, soberana. Cada palabra, cada decisión, cada acto que allí ocurría estaba siendo usado por Dios para cumplir su perfecto propósito. Juan nos dice que todo eso sucedió para el cumplimiento de las palabras de Cristo. Esto no es un detalle menor, hermanos, porque el Señor Jesucristo varias veces, y lo hemos visto desde el Evangelio de Juan, cómo Él anunció la manera en que Él iba a morir. Un ejemplo, Juan 3:14. Él dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No dijo apedreado. O en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O en Juan 12:32 y 33, cuando dice, y yo
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y añade, esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo apuntan claramente a la cruz. A la cruz. Los judíos, recuérdenlo, los judíos aplicaban la justicia, la pena capital principalmente por lapidación. Pero eran los romanos los que aplicaban esa pena de muerte por crucifixión. Es decir, este escenario tenía sí o sí que ocurrir. Por eso, hermanos, la negativa de las autoridades judías a ejecutar al Señor Jesús no se convirtió en un obstáculo, sino por el contrario, Dios los usó. Dios usó a esos judíos como un medio perfecto para que se cumpliera su propósito, el propósito anunciado por su Hijo. Sin saberlo, hermanos, estos judíos, ¿saben qué estaban haciendo? Haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Y aquí vemos una gran verdad, hermanos, que debemos traer a colación. Y es que el corazón nuestro, el corazón del creyente, debe encontrar descanso. Mire, usted puede ver el mundo que se le cae a pedazos, se le vuelve de colores y después a blanco y negro, pero aún así, con toda la maldad del hombre y su propia maldad, Dios reina. Dios reina. Hermanos, la religión muerta cree que tiene el control de todas las cosas, de todos los acontecimientos y que puede manipular a todos los que tiene por delante, que maneja los tiempos, que maneja los resultados. Y hoy, hermanos, hoy ocurre lo mismo cuando se usan estrategias completamente humanas, alianzas que son indebidas, donde se ven presiones externas con el único propósito aparente de lograr fines religiosos. Pero al final, el hombre nunca dirige la historia. Quien la dirige es Dios. Es Dios. La escritura es clara, hermanos. En el libro de Hechos se nos dice que Herodes, que Pilato, que los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra Jesús, pero lo hicieron fue ¿para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Eran fichas en el gran juego de Dios. Dios las movió. Dios las estaba moviendo. Ellos actuaron con maldad, sí, y son responsables delante de Dios por sus pecados, sí, pero era Dios quien estaba actuando, cumpliendo su decreto eterno. Por eso este pasaje, hermanos, nos debe enseñar que Dios cumple su propósito, incluso cuando los hombres actúan con intenciones perversas. Nos podemos rasgar las vestiduras diciendo: aquí malo, malo, todo mal, y esto está mal, y esto está mal, ¿por qué, Señor? Y nos quejamos y lo uno y lo otro. No se queje, Dios está en control. La seguridad del creyente no descansa, hermanos, en la pureza de las instituciones humanas. No, la seguridad del creyente ha de descansar solamente en la fidelidad inmutable de Dios. Él es fiel. Cristo. Por tanto, aquí no lo podemos ni lo debemos ver como una víctima de una religión hipócrita ni del poder político, no. Aquí Cristo es el soberano, Él es el Cordero de Dios que se entrega voluntariamente conforme al plan eterno del Padre, como lo veíamos esta mañana. Aquí no vemos a un Salvador sometido, que los sorprendió, los judíos, que los sorprendió, Poncio Pilatos, no. Aquí vemos es a un Redentor soberano que avanza con paso firme a la cruz. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo. Así es que, hermanos, esto nos debe confrontar con una verdad solemne. Y es posible ser profundamente religioso y completamente ajeno de la vida de Dios. Eso ocurre, puede ocurrir. Hermanos, la religión muerta, ¿sabe qué protege? Protege la forma. La religión muerta protege la reputación. La religión muerta protege el sistema, pero va a rechazar a Cristo. Lo va a rechazar. Nosotros podemos estar en la iglesia,
Podemos participar de todas las actividades, podemos conocer el lenguaje cristiano incluso y así vivir lejos de una comunión viva con Cristo. Grave, muy grave. Podemos defender tradiciones, podemos defender estructuras, un edificio, podemos defender una reputación ministerial, pero a la vez podemos resistir a la voz del Señor cuando Él confronta nuestro pecado, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Allí nuestro corazón puede saltar y autojustificarse. Allí nuestro corazón puede saltar y huir de la verdad. Allí nuestro corazón lo que va a hacer es, no quiero rendir cuentas a nadie. Por eso la pregunta final no es si practicamos una religión. La pregunta es si hemos sido verdaderamente regenerados por el Espíritu de Dios. Ahora entienda esto, hermanos. No significa que estemos negando lo externo. Lo externo es producto de lo interno. Es producto de lo interno. ¿Sí? No se vaya pensando, entonces no hay que cumplir, no hay que hacer, no lo uno, no lo otro. Dios conoce mi corazón. No, el producto de lo externo debe ser fruto de lo que hay en el corazón. Por eso, hermanos, la verdadera Pascua no se celebra en un edificio. No es evitar la casa del gentil. No es refugiarnos en una esfera para que nada nos toque. No, es refugiarnos más bien en la fe que hay en el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Es allí donde debemos hacerlo. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a poder poner en práctica este texto y a evaluar nuestra religión. Porque puede ocurrir que hoy sea un cascarón vacío. Pero entienda bien esto. Hoy es día de salvación también. Permita que el Señor toque su corazón para llamarlo al arrepentimiento y renuncie a una vida religiosa que de nada va a servir si no hay un fundamento que se llama Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, entonces.